Muy bien, bienvenidos a una clase más. Soy el teacher Adair, ya me conocen. Y en esta clase vamos a hablar acerca de lo que son las preguntas indirectas o indirect questions. ¿Qué son? ¿Cómo se utilizan? Todo eso lo vamos a checar. Está bastante simple. Incluso por el mismo nombre se pueden dar una idea de qué tratan estas preguntas. Es simplemente que no tiras tu duda o tu pregunta así directito a la persona, pues. Te introduces más bien con una expresión un poquito más educada antes de hacer tu pregunta. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo quiero preguntarle a un desconocido en dónde está el banco, no puedo llegar con él así directito, ponerme enfrente de él y preguntarle, oye, ¿en dónde está el banco? No, ¿verdad? Porque él se va a quedar así como... Y pues no. No podemos hacerle eso a las personas desconocidas porque parecemos un poquito prepotentes. Depende tanto del tono, ¿no? Si llegas y haces así como que, oye, ¿en dónde está el banco? Como que no suenas tan mal, pero igual hay una manera más correcta de poder acercarte a las personas desconocidas o incluso que conoces pero a lo mejor no te llevas tanto, y esa manera es haciendo preguntas indirectas. Y el chiste de estas es que agarras tu pregunta directa, tu pregunta normal, y antes le vas a agregar una frase educada, una frase más cortés para poder calmar a la persona y como introducir tu pregunta y que no les caiga así de golpe. Así no vas a parecer grosero ni prepotente. Por ejemplo, en la misma situación del banco, ¿cómo lo haría en español esto? Oye, disculpa, ¿sabes en dónde está el banco? ¿Me puedes ayudar? Esa es una pregunta indirecta, porque no llegué y le pregunté, oye, ¿en dónde está el banco? No, yo le pregunté que sí sabía en dónde estaba, indicándole indirectamente que me diga en dónde está el banco, porque ocupo llegar al banco, pero yo no le voy a decir eso, porque eso es grosero y es prepotente. Entonces, vamos a ver cómo hacer este tipo de preguntas indirectas en inglés. La pregunta del banco sería, where is the bank? ¿Cómo haría esta pregunta yo de forma indirecta? ¿Cómo le diría, podrías decirme en dónde está el banco? Could you tell me where the bank is? Vamos a hacer la comparación. Where is the bank? Could you tell me where the bank is? ¿Dónde está la diferencia aquí? ¿Cuáles son las diferencias principales que nos podemos dar cuenta en estas dos oraciones? En la directa vamos directo al punto, como su nombre lo dice. Where is the bank? ¿En dónde está el banco? Pero en las indirectas empezamos primero con una frase cortés, educada, que introduce nuestra duda. ¿Podrías decirme? Could you tell me? Could you tell me, utilizando el verbo modal could, que es podrías o podría, etc. ¿Podrías decirme en dónde está el banco? Could you tell me where the bank is? Aquí muy importante, el verbo to be o el auxiliar que tengamos ya no lo vamos a poner antes del sujeto, lo vamos a ordenar todo como si fuera una oración normal. The bank is, en vez de is the bank, porque si se acuerdan en las preguntas nosotros siempre la ponemos al revés, ponemos el auxiliar al inicio o el verbo to be. Is the bank sería en una pregunta normal. ¿Está el banco? ¿Está el banco? Así para que dé esa forma de pregunta. Pero en las preguntas indirectas tenemos que tener nuestra frase, nuestra pregunta en sí en forma de oración normal. The bank is. Where the bank is. Could you tell me where the bank is? ¿Sí queda claro? Vamos a ver otro tipo de pregunta indirecta. Ahora una de sí o no, una pregunta cerrada, o sea, donde no utilicemos WH questions. Por ejemplo, where, what, why, etc. Por ejemplo, yo quiero confirmar en dónde vive una muchacha. Vamos a llamarla Sofía. Y yo pienso que vive en Nueva York. Y le quiero preguntar a mi amigo, oye,
¿Sofía vive en Nueva York? Es una pregunta de sí o no. Sí, Sofía vive en Nueva York. O no, Sofía no vive en Nueva York, vive en Oaxaca. Entonces, yo voy a preguntar, ¿Does Sofía live in New York? ¿Does Sofía live in New York? Yes or no? 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 Ok, perfect. Ahora, un poquito grosero. Un poquito como que estoy interrogando a la persona. ¿Does Sofía live in New York? I don't know. ¿Ok? No quiero interrogar a la persona. Entonces vamos a utilizar una pregunta indirecta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezando, como ya sabemos, con nuestra frase cortés. Nuestra frase que le da introducción a la duda. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo decimos esto en inglés? Do you know if? Do you know if Sofía lives in New York? Do you know if Sofía lives in New York? Fíjense cómo cambié la pregunta también. Does Sofía live in New York? En lugar del does Sofía live in New York, le quité el does. No puedo tener do, does, did en preguntas indirectas. Entonces se quita ese y se pone if. Do you know if Sofía lives in New York? Sofía lives con ese live porque estamos diciéndolo como una oración. Acuérdense que ya no se pone en forma de pregunta. No decimos is the bank, decimos the bank is. Aquí decimos Sofía lives. No, does Sofía live? No. Sofía lives. Sofía lives in New York. Do you know if Sofía lives in New York? Yes or no? Ahí suena mucho más bonito. ¿Sabes si Sofía vive en Nueva York? Yes or no? Oh, I think she does. I think she does live in New York. Oh, no, I think she lives in Mochis. Ok, entonces por último, ¿qué frases son las que nosotros normalmente utilizamos al inicio de estas preguntas indirectas? Las más comunes son las siguientes, las voy a enlistar aquí. Would you mind telling me? Eso es, ¿te molestaría o no es mucha molestia si me dijeras? ¿Sí? Eso es como súper amable. La otra es, I'd like to know. Me gustaría saber si ya hiciste la tarea. Me gustaría saber cómo te fue en el examen. I'd like to know if you finished your homework. I'd like to know... se me olvidó la otra pregunta, pero pues ya entienden. Could you tell me? ¿Podrías decirme? Esa creo que ya la utilizamos. Could you tell me? ¿Podrías decirme? Do you know what my name is? ¿Sabes cuál es mi nombre? Do you know what my name is? I was wondering... Eso es, me preguntaba o tenía la duda. I was wondering if you'd call me. Estaba preguntándome si me ibas a llamar. I was wondering if you'd call me. I'd be interested to hear. Yo estaría interesado en escuchar. I'd be interested to hear. Esa es súper elegante, se me hace a mí, así como educado, pero igual diciendo que tienes interés en saber algo. No necesariamente estoy diciendo tu pregunta, pero estoy diciendo que tienes interés. Yo estaría interesado en escuchar, etcétera. Todas esas son frases que utilizamos al inicio de nuestras preguntas para hacerlas indirectas y que no sean tan prepotentes o tan así en la cara de las personas. Así van a sonar mucho mejor, van a sonar más americanos, van a sonar más educados en general. Entonces les recomiendo mucho que practiquen bastante cómo hacer estas preguntas. Acostúmbrense a hacer de estas preguntas, si no es que seguido, siempre. Porque nunca está de más ser muy educado y muy respetuoso con las demás personas. Entonces pongan mucha atención a todo lo que estuvo en este video y véanlo cuantas veces sea necesario y pregúntenme todas las dudas que les queden. Igual los que tengan clase conmigo, ahí van a tener otro material y actividades pendientes por hacer, así que a hacerlas para mejorar su inglés. Nos vamos a ver en otro video, se cuidan mucho y nos vemos. Adiós, bye bye.